Aunque bordar es una actividad cotidiana en Acanqué, se está perdiendo porque las nuevas generaciones demuestran poco interés en continuar la tradición. Por eso, hace 2 años, Brandon Pech decidió aprender el arte de forma autodidacta. Esta actividad se ha estado perdiendo, ¿no? Y la gente adulta, hay algunos que son un poco egoístas o ya se nos están adelantando. Y que yo quería rescatar esta tradición, esta actividad cotidiana de nuestra región, para poder conservarla y transmitirla a otras personas que así lo requieran. Para el joven de 23 años, es un orgullo ser de los pocos varones de su municipio que bordan. Ya que pues el varón, pues prácticamente en tiempos atrás de mis abuelos o de mi mamá, pues ellos se dedicaban al campo. Esta actividad era solo para mujeres. Los tiempos ya cambiaron y creo que hay que aprender de todo un poco. La técnica que utiliza es el hilo contado que plasma en playeras y pañuelos para la vaquería. Yo utilizo otra vez un celular, los patrones, para que yo pueda sacar cada puntada y dibujarlo, como aquí lo muestro. Estas son las hojas y esta es la flor. Lo agarro mi celular, lo voy pintando y ya sé qué tono es cada color. Hago cualquier cosa, sí, ya sean animales, letras, lo que el cliente pida. No es un trabajo fácil, por eso Brandon pide a sus clientes valorarlo, pues bordar una prenda tarda de 3 a 7 días, dependiendo de la complejidad y tamaño del bordado. El trabajo de Brandon cruzó fronteras, pues tiene clientes en Estados Unidos que piden sus bordados. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.